Vamos a ver cuánta matemática o cuál es la matemática que hay en general para la carrera de química. La carrera de química, por supuesto, puede variar entre universidad y universidad, pero bueno, hay algo básico que tiene que estar en la carrera de química. ¿Por qué? Bueno, porque mucho de lo que se ve en química tiene que ver con, por ejemplo, cosas de física, ¿no? Cosas de que están relacionadas con modelos, modelar. Entonces, todo eso tiene una matemática de base. Por lo tanto, hay algo que va a tener que estar sí o sí, que es el análisis matemático o cálculo en una variable e inclusive también en varias variables. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno tiene que modelar, el análisis matemático tiene que estar sí o sí. ¿Acompañado por qué? Bueno, por ecuaciones diferenciales. Principalmente las ordinarias, las que tienen una derivada en una variable. Entonces, esto tiene que estar porque los modelos, hay muchísimos modelos que requieren de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y si uno piensa de la relación que tiene la química con la física, uno automáticamente sabe que esto va a tener que estar, porque por ejemplo, la mayoría de las carreras de química tienen física 1, física newtoniana, tienen ondas, tienen electromagnetismo, entonces eso obliga a que esto tenga que estar, porque esto está directamente relacionado justamente con mecánica newtoniana, con ondas y con electromagnetismo. Si bien, por supuesto, no se va a ver al nivel de un físico, pero esto está y requiere esa matemática. Así que lo normal es que en los primeros años de la carrera haya análisis matemático o cálculo en una variable, algo en varias variables, ecuaciones diferenciales, en general ordinarias, eso seguro, para poder por lo menos eh, hacer las materias que tienen que ver con física y química física. Ahora, otra cosa que va a tener que estar sí o sí es estadística. Probabilidad estadística o estadística solo. ¿Por qué? Bueno, esto también se usa mucho, no solo en modelos, sino en prácticas de laboratorio, donde uno tiene que utilizar estadística. Así que alguna materia que tenga que ver con estadística tiene que estar. Y acompañado con esto, también tiene que haber una materia de cálculo numérico. ¿Por qué? Porque cuando uno hace modelos los quiere llevar a la computadora y se tienen que discretizar, se tienen que poder llevar a la simulación y eso es lo que uno hace en cálculo numérico. Uno ve formas de aproximar cosas que uno por ahí ya vio en análisis matemático o en ecuaciones diferenciales. Y como hay mucho modelado en química, esto va a tener que estar. Así que estos que vimos acá seguro tiene que estar, pero no sería para nada raro que también se agregue álgebra lineal. Álgebra lineal, podemos pensar en que uno tiene que saber no solo sistemas de ecuaciones, sino también matrices. Primero porque matrices está asociado a ecuaciones diferenciales. Hay sistemas de ecuaciones diferenciales que se resuelven usando matrices. Pero por otro lado, hay también modelos que usan matrices. Entonces, ya de por sí, independientemente, el álgebra lineal va a ser importante. Así que álgebra lineal también lo debería ver un químico. Y esto, digamos, sería lo básico, porque uno podría ir más allá y ver un poco más. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete con la química relacionada con cuántica, la cuántica requiere de, por ejemplo, complejos. Análisis complejo, en el fondo, Fourier.
Fourier es algo que está ya asociado con ondas, pero mucho con mecánica cuántica. Si uno piensa en la ecuación de Schrödinger, bueno, está planteada como una ecuación diferencial. No solo no es ordinaria, tiene derivadas parciales, es decir, en varias variables. Entonces, cuando uno ya se mete en profundidad con modelos de mecánica cuántica, ahí ya tenemos que tener análisis complejo y también en derivadas parciales. Esto, por supuesto, depende de cuánto uno se quiera meter, pero va a estar, porque mecánica cuántica requiere de ambas cosas. Entonces, uno necesita tener una mínima base de estas cosas. ¿Podría uno ver más? Sí, por supuesto. Hay modelos bastante complejos, pero principalmente, excepto por esto y esto, análisis complejo y cosas en derivadas parciales, el resto seguro que tiene que estar. Estas otras dos cosas y algunas cosas más, yo diría que también tienen que estar, porque es muy importante entender Schrödinger para la química. Entonces puede variar de carrera en carrera, pero todo lo que está acá, sí o sí, tiene que estar en la carrera de química. Por supuesto, tiene que estar al principio porque uno después lo va a aplicar. También así como al principio de las carreras suelen estar las físicas básicas. Entonces, esto se suele ver lo más al principio posible. Por supuesto, hay que aclarar, no se ve con la profundidad que por ahí lo ve un físico o obviamente un matemático, pero esto tiene que verse con una suficiente profundidad como para entender bien estos temas que he mencionado. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta, es lo más importante.